Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González. Hoy tenemos a un periodista con toda la extensión de la palabra. Él es Rudy García, con una trayectoria de 66 años en los medios de comunicación. ¿Cómo está, Rudy? Bien, Talina linda, que siempre me recuerdo que tú fuiste la que me abriste los pasos del periodismo aquí en Cancún. ¿Cuáles pases? Si tú tienes muchísima trayectoria, tan solamente en Nueva York, donde eres originario, pues comenzaste tu carrera, o sea, hace más de 66 años. Y 45 años en los Estados Unidos antes de venir a Cancún. Lo que sucedió fue que me había jubilado y viviendo a casa de mi hermana, aquí en Cancún, vi que pasaba un señor todas las mañanas vendiendo copias del Miami Herald. Ajá. Sí, yo pensé que venía de Miami, pero cuando le compré uno me di cuenta que lo estaban editando aquí y que eh, publicaban de cuando en cuando ensayos de terceros. Y se me ocurrió mandarle uno y con 3 líneas establecer mis credenciales, ¿no? De que llevaba 45 años de periodista allá, ¿me entiendes?, en los Estados Unidos y que me había jubilado. Pues de buenas a primeras me llama Katy Loretta, me invita al periódico. Cuando voy me lleva de cabeza a la oficina de Fernando Martí y Miguel Quintana estaba ahí también. Uh-huh. Y me entrevista por 5 minutos y me dice, bueno, ¿qué te parece venir a trabajar con nosotros? Y digo, ¿qué? Pero estoy jubilado. Dice, perfecto, quiere decir que no tienes nada más que hacer. Así es que Así es que ahí empecé y entonces me recuerdo que en la primera rueda de prensa Ajá. llegué y parecía yo un marciano, ¿no? Porque nadie me conocía y entraban, me miraban de reojo y se aislaban. Tú fuiste la que entraste, te sentaste al lado de mí y me empezaste a hablar. Y cuando terminamos, me diste el brazo y me diste un aventón donde podía agarrar yo el colectivo del periódico. Nunca se me olvida, porque con ese gesto me abriste la puerta al gremio aquí en Cancún. No, hombre. La Son, verdad es que los la años gente a lo son, mejor no sabe toda la trayectoria que tienes. Has trabajado en grandes instituciones del periodismo en Nueva York. Platícame un poco de tus credenciales que llegaste y enseñaste y por eso te abrieron las puertas. yo en Nueva York trabajé con el New York Daily News por muchos años. Es más, con el New York Daily News fue que cubrí la rebelión de los presos en Ática. Y fui invitado uh, por los reos que se habían ocupado, que habían ocupado parte de la prisión. Ujú. Y me invitaron a mí y a Tom Wicker del New York Times a entrar para ver y reportar sobre cómo ellos estaban tratando los alguaciles que habían aguantado de rehenes. Y luego Tom Wicker escribió un libro sobre esos acontecimientos. Y ahí, ¿entiendes? La única equivocación fue que dijo que yo era el hermano de un congresista, ¿no? Roberto García. Ujú. Pero ahí está la foto y todo, ¿no? ¿Entiendes? Que yo cubrí lo de Ática. Eh, yo fui editor de música internacional y música latinoamericana de la revista Billboard por unos cuantos años, ¿no? Relacionado con el asunto de la música. Es la razón por la cual aquí eh, yo escribía las columnas de jazz también para, bueno, ambos periódicos, porque sabes de Talina que en el tiempo que estuve aquí, estuve como 8 años cuando se publicaba la edición de Cancún del Miami Herald, y entonces cuando ese contrato se venció con La Voz de México, pues vino USA Today y decidió la edición del Caribe Mexicano USA Today, así es que dejé un día del Miami Herald, el día siguiente ya estaba USA Today por 12 días, hasta que por fin ellos también cerraron este pasado diciembre. Eh, pero
Cubrí de todo, cubrí lo de los presos rebeldes, cubrí lo de lo que se llamaba una especie de influencia urbana que hubo en Nueva York por muchos años, que se debía a la mugre que entraba en los tinacos que tenían en los tejados. Ajá. Y eso entonces entraba y se filtraba por todo el edificio. No, y estaba causando problemas. Y que hay un pequeño chiste de eso, ¿no? Porque la noche que, que el alcalde dio una orden, ¿entiendes? De que se tuviera mucho cuidado con ese problema de salud, y me manda el director de la Oficina de Salud de la ciudad de Nueva York a entrevistarse conmigo. Yo tenía un programa de televisión, un programa de radio, mejor dicho, en ese tiempo. Y lo tengo ahí parado al lado y le digo, doctor, ¿no? Acababan de decir que el problema era el agua que venía de los tinacos, los tinacos sucios, etc. Y bueno, el señor director, doctor, ¿qué sugieres? ¿Qué es lo que la gente debe hacer? Pasa que muy imbécil me dice, beber bastante agua. Y tú creo que no entendió la pregunta. Por poco me desmayo, ¿no entiendes? Acaban de decir, ten mucho cuidado, no tomen el agua, ¿no entiendes? Hasta después del vidrio, etc. Y lo primero que dice es, no, beber mucha agua. Y yo, ay, mi madre, ¿qué hago con eso? Oye, Pero, oye, Rudy, ¿y de dónde nace tu pasión por escribir tu columna gastronómica? ¿De dónde nace esa pasión? bueno. Ya no te veo, Rudy. Acércate un poquito a la pantalla. Nada más te vemos como el cocodrilo, la parte de arriba. Okay. Ahí estás bien. Mira, yo hice una cantidad, estando en Nueva York por un tiempo. Bueno, yo fui director de 2 periódicos en Nueva York, ¿no? Así es que, y siempre me tocaba distintas cosas. Yo tenía gente, vaya, tenía cronista de espectáculos y cronista de deporte, pero no tenía yo nadie que podía escribir sobre lo que se llamaba, o lo que se llama, ¿no? Estilo de vida. Y en uno de los periódicos, Noticias del Mundo, y digo, ay, mi madre, ¿qué voy a hacer? Es necesario tener, aunque sea una página, con estilo de vida. Pero yo no me puedo pasar la vida escribiendo sobre modas y cosas así, porque la verdad es que yo no conozco nada de moda. Pero sí conozco de comida porque yo pagué parte de mis estudios universitarios trabajando en lo que llaman short order cook, que es comida rápida en un pequeño restaurante en la universidad, ¿no? Que era parte como de una especie de beca que nos habían dado a los que ya habían servido en las Fuerzas Armadas. Que yo fui a la universidad después de haber pasado tiempo en la guerra de Corea. ¿Estuviste en la guerra del Corea? Eso no me lo habías platicado. Sí, estuve en la guerra de Corea y cuando salí, aproveché de la iguala que el gobierno le estaba dando a los veteranos. Así es que era distinto que de los que habían servido en la Segunda Guerra Mundial, porque los que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial le pagaban todo, no importaba cuánto costaba. Sin embargo, los de la guerra en Corea estábamos bajo lo que llamaban Ley Pública 55, y lo que hacían era te daban
te pasaban una iguala mensual y con esa iguala tenías que pagar tus estudios y vivir. Y bueno, y como te digo, ¿no? Estaba yo trabajando y buscando ganarme mis pesitos. Trabajé de taxista por un tiempo. Bueno, he hecho de todo, pero cuando vino el asunto del periódico, de Noticias del Mundo, dije, bueno, yo trabajé por un tiempo eh, haciendo hamburguesas y cosas esas livianas que uno hace en un coffee shop, te llaman, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, me puedo enfocar un poco más en el asunto de comida que en el asunto de moda, ¿no? Porque de moda no sé nada. Así que me puse a empezar a escribir sobre comida, ¿no? Como para la sección de estilo de vida en el periódico. Y de ahí se me quedó. Así que llego yo aquí cuando me ofrecen trabajo en el periódico. Es cuando también La Voz de México empezó a publicar La Voz del Caribe. Ujú. ¿Te recuerdas? Y es más que tenías contigo el otro día que entrevistaste a Mariana Orea, ella y yo trabajamos juntos por un tiempo, ¿me entiendes? Porque era la misma empresa, La Voz de México. Y lo que sucedió es que ahí sacábamos un suplemento de comida toda la semana. Yo Ujú. tenía uno en inglés y uno en español, el Pero te mismo tocaban las dos, tanto en español como en inglés. pero el mismo contenido, ¿no? Y ahí empezó, y yo le presté mucha atención, porque mire, cualquiera que me ha visto y me conoce, sabe que yo no he perdido muchas comidas en mi vida, ¿no? O sea, sí, ¿no? Yo no doy la impresión que he pasado hambre, ¿no? Eh, y es la pura verdad, ¿no? A mí me gusta comer, pero lo que sí he aprendido a través de los años Ujú. es poder distinguir un poco, ¿no entiendes? Entre la buena comida. Mira, mucha gente, por ejemplo, que no sabía que en realidad la comida mexicana tiene comida estilo gourmet y es la razón por la cual ha sido nombrada una herencia mundial por las Naciones Unidas, ¿no? La comida mexicana. Esas monjas sí que supieron sacarle el mayor provecho a los ingredientes que crecen aquí en México. Pero no, yo hay de todo. El jazz, como te dije, ¿no? Es uno de tus gustos, el jazz, la música. Eres Oh, sí. melómano por naturaleza. Eres No, no, fiestero. Realmente, Rudy, eres fiestero. Yo, la verdad, te ubico cuando iban, o sea, íbamos a algún evento o coincidíamos y traías una bolsa llena de cajetillas de cigarro. Cuéntame por qué. Pero no una cajetilla, traías de todos los sabores y de todos los yo, ok, tamaños. no me gusta. Bueno, no se lo he dicho a tanta gente, pero ya diciéndotelo a ti aquí, ahora quién sabe cuántos millones de personas lo van a oír. Yo empecé a fumar a los 8 años. Súper chiquita. Lo que sucedió fue, yo vivía en Nueva York, ¿no? Con mi madre, y eh, mi madre conocía al señor que tenía la concesión de distribuir el periódico New York Times a los suscriptores en las casas por departamento, ¿no? Que era lo que predominaban en esa parte de Nueva York donde yo vivía, ¿no? Que era la parte norte de Washington Heights. Y ese señor, ¿no? Porque me vio, yo era un poco más alto y más robusto para mi edad, tenía 8 años, pero aparentaba más. Y él le dijo a mi madre una vez,
eh, si tu hijo quiere hacer un poquito de dinero extra, pues que venga conmigo, que yo le puedo dar una ruta, que todas las mañanas tiene que levantarse, venir, recoger la cantidad de periódicos que tiene que repartir, ir y repartirlo. Y una vez a la semana va y cobra el dinero. Pues mi madre se entusiasmó y me dijo, y yo con la idea de poder ganar un poquito de dinero, ¿no? Para comprar dulce o lo que sea, ¿no? Yo encantado y empiezo a trabajar, pero resulta ser que los otros muchachos que él tenía, todos tenían 11 o 12 años. Ya esto era prácticamente al principio de la Segunda Guerra Mundial. Hace un poquito para atrás para que te veamos el rostro, un poquito para atrás, a ver si así, un poquito más atrás la silla, Rudy, para que te podamos ver la cara. Sí. Entonces esto era a principios de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decirle a la gente que aunque te veas de 60, tienes 80 y pico ya de años. No, ya la semana que viene cumplo 87. 87 años y sigues trabajando. Sí, sigo trabajando. La cosa es que estos otros muchachos eran mayor que yo, era el principio de la Segunda Guerra Mundial, y yo los veía a ellos, ¿no? Todos fumando. Los buenos cigarrillos, ¿no? Lucky Strike y todo eso, esos estaban reservados para los que estaban en la Fuerza Aérea. Lo que quedaban eran cosas como Wings y yo ni me recuerdo de cómo se llamaban algunas de las otras marcas. La cosa es que yo veía a esos muchachos fumar y yo dije, bueno, si ellos fuman, yo fumo también. Y empecé a fumar. Cuando mi madre por fin se dio cuenta, yo ya era prácticamente adicto al cigarrillo. Y mi madre, que también era fumadora imperdible, pues ella dijo, bueno, yo no le puedo decir que no, si él cada vez que me mire, que me ve a mí, me ve con un cigarrillo en la mano. Así que empecé a esa edad y como te digo, tengo 87. Y yo creo que a lo largo de todos los años, dejé de fumar 3 o 4 veces, pero nunca duraba más de varios meses, lo que sea. Entonces, un año cuando más, ¿no? Pero también cuando entré yo al periodismo, que empecé yo a tener que escribir a máquina todo el tiempo, etcétera, y en particular, cuando ya empezaron con el asunto de las computadoras y uno podía enviar sus escritos por el internet, muchas veces encendía un cigarrillo, le daba 1 o 2 cachadas, lo ponía en el cenicero y ya se me había casi quemado por completo antes de agarrar otro. Entonces lo que hacía yo, asegurarme de tener suficiente por si me acababa, se me acababa. Y entonces también saliendo, tomando tragos, me fumaba más, ¿no? Habían compañeros a cada rato me pedían un cigarrillo y efectivamente, como tú dices, me veías con 4 y 5 cajetillas siempre. Y una frase que se me quedó muy grabada que decías, para que nadie tenga pretexto de que voy por cigarros y se desaparezca de la fiesta. Ah, sí. Esa era la frase que me dijiste. Sí, te recuerdo de esos tiempos, Talina, sí. Lo estaba comentando con Gloria el otro día. Yo creo que ella estaba en México en ese tiempo. Que a veces llegábamos aquí, tarde, después de estar en uno que otro antro, ¿entiendes? Y llegábamos aquí y efectivamente a beber y cantar y hablar boberías, ¿no? Porque en medio en tono que no íbamos a salvar el mundo. Y efectivamente yo le digo, no, para que no haya pretexto
de que no tienen que ir a comprar cigarrillos y se termina la fiesta, aquí tenemos, ¿no? Y de esa manera los aguantaba ustedes aquí más tiempo, ¿entiendes? Como tú y Pablo Bonifaz, y bueno, te recuerdas el reguerete de Buni, reguerete de amigo Nacho. Por cierto que Nacho Está en Miami, ¿no? se comunicó conmigo hace un par de días, que no la había visto en mucho tiempo, ¿no? Pero sí, nosotros pasamos un tiempo bastante bueno. Mira, yo sí tengo que agradecerle mucho a mi profesión. Y es una profesión que yo escogí a los 8 años. No a los 8 años, no, a los 9 años. Porque a través de las caridades católicas en Nueva York, me habían mandado a una escuela interna en Tarrytown, administrada por monjas en realidad. Y una de ellas era joven, la hermana Teresa, era joven y moderna en sus conceptos. Y por lo menos una vez al mes nos llevaba a un lugar de trabajo para que viéramos cómo trabajaba la gente, etc. Y posiblemente lo escogiéramos como una carrera para seguir. Y nos lleva un día a un periódico que se llamaba Tarrytown Tatler, que era de un diario. Y era cerca de la hora del cierre y estábamos todos en la redacción mirando y había un señor, ¿no?, que estaba ahí escribiendo furiosamente en la maquinilla y a cada rato sacaba un poquito así de papel, lo levantaba y ya había un muchacho listo para agarrarlo y salir corriendo. Alcanzaba un cigarrillo, ya había otro ya con un cigarrillo para encendérselo. Oye, estaban vendiendo unas pleitesías enormes. Y yo le pregunté a la hermana, ¿qué hace? No, eres un reportero. Y bueno, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y entonces ella me dice, bueno, las notas que sacas en inglés, etcétera, tienes que estudiar, pero sí pudieras hacerlo. Y desde entonces yo puse en mi cabeza la meta de que lo que yo quería hacer en mi vida era ser periodista. Y gracias al Todopoderoso se me concedió. 68 años casi ya haciendo. Imagínate. Realmente a ti te tocó en la parte mágica, la parte mística de ir a las redacciones, oler la tinta, porque entrabas a esas redacciones y se olía la tinta, el cigarrillo, las tazas de café que invariablemente estaban. Eran otros tiempos. Hasta trabajé por un tiempo con una pequeña temporada en verano en un periódico, Long Island Press, que todavía usaba el estilo viejo porque no tenía linotipo. Y efectivamente, ¿entiendes? Cuando sacaba la horma con la página, había que sacar todas esas letras y ponerlos en sus respectivas casas. Y se manchaban las manos de tinta, algo extraordinario. Y así que, mira, a mí, bueno, suena un poco ostentoso decirlo, ¿no?, pero a mí no hay ninguna función en un periódico que yo no conozca, ¿me entiendes?, de cabo a rabo, porque le he hecho de todo. He escrito, he vendido anuncios, he editado, he sido columnista, he estado con los linotipistas enseñando, he armado una forma, ¿me entiendes?, para llevarlo a la imprenta, a la rotativa que tenían antes, el estilo nuevo con computadoras, etc. No. He sacado suplementos por mi cuenta.
Fíjate que hasta aquí, estando aquí en Cancún, saqué una edición del Miami Herald de primera plana, etcétera, que venía por mi cuenta, porque se había dañado el satélite. Ah, ok, Y, ok. ¿no? Y yo tuve que intervenir y llamé a Miami, ¿no? Y le pedí, ¿no? Como nosotros teníamos mucho de los eh, de las fotos, etcétera, de las cabezas, ¿no? Lo que se llama la bandera del periódico, Peña. Pero llamé y para que me dictara los escritos que iban a estar en primera plana. Y ahí me pegué a escribirlos, etcétera. Digo, no, el periódico tiene que salir, ¿no? No es una pregunta, es un hecho, ¿no? Sí, Ahora sí sí, que no, te ha tocado toda la transición de empezar desde no, el entintado, poner las letras, eran unas cajas donde ponían las letras una por una. Imagínate, eran trabajos una por, muy, muy y de, extenuantes. por ejemplo, habían 8 cajas, ¿no? Ujú. Porque era por los distintos tamaños o el distinto estilo de fuente, También, ¿no? totalmente. Era un súper trabajo, o sea, la verdad es que eran horas para hacerlo, el armado de un periódico. Ha cambiado mucho pues, debido a la inmediatez de la Es- forma en que eh, nos eh, comunicamos. eso sí yo puedo decir que a través de mi vida he visto la transición en comunicaciones que ha sido algo. Bueno, AMLO habla de la cuarta transición. Para mí la cuarta transición es la serie de transiciones que pasamos desde ese tiempo, ¿no? Que, bueno, ya era el modernismo de una maquinilla de escribir, porque antes era con papel y lápiz, ¿no? Pero desde ese tiempo a pasar la maquinilla eléctrica, La Pepsi, la Olivetti, fuiste evolucionando. la que te sacaba una tira, que uno también pasaba por otra máquina y ahí salía la galera. Y entonces uno tenía que cortar, picar y pegar. No. Eh, Era un trabajo muy artesanal el comunicar en ese sí, entonces. pero la cosa es que también, ¿me entiendes? Mira, yo siempre he visto el periodismo como una especie de sacerdocio, ¿no? Ese es el compromiso que yo he tenido con mi profesión, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando uno está haciendo lo que uno quiere tanto así, pues ya el trabajo, lo pesado que puede resultar ser a veces, ni uno ni lo siente, ¿no? Porque lo que está haciendo es lo que uno quiere hacer, lo que le llena de satisfacción, lo que le llena el hueco ese que uno siempre tiene en el corazón o en la cabeza como si faltara algo, ¿no? Y en el caso, a mí me resulta, eh, fíjate, yo trabajé, no duré tanto tiempo, pero por ejemplo, yo fui el subcomisionado de la Agencia de Protección de Calidad Ambiental de la ciudad de Nueva York por un tiempo, en la primera administración de Ed Koch. La verdad es que era más lana, eh, horas mucho más regulares y suaves. Eh, y, y de cierta manera, ¿no? Con más respeto hasta de mis propios colegas periodistas, ¿no? Que me habían conocido por un tiempo. Sin embargo, no me llenaba. Iba yo de la sede del departamento al cuarto 9 del ayuntamiento, o Palacio Municipal. El cuarto 9 era el cuarto de la prensa. Ujú.
Y llegaba yo ahí y ya cuando me veían empezaban a aplaudir porque sabían que como yo había estado del otro lado, del lado de ellos por tanto tiempo ahí también, que yo no iba a esquivar ni a orientarme de cualquier pregunta que me hiciera. Si algo lo iba a sobrellenar de información. Y no, y él, pero, pero estando ahí, anhelando estar del otro lado, ¿no? Fíjate que Y platicas esto que me parece muy curioso. Tú como periodista, obviamente al estar del otro lado, como me estás platicando, pues ya tienes otra visión, le das el material que necesita el reportero, le brindas todas las facilidades, porque tienes esa sensibilidad. Y yo veo, por ejemplo, que muchas veces en los actuales gobiernos, no me refiero precisamente en el estado de Quintana Roo, sino me refiero en general, muchas veces ponen a un funcionario que nunca ha practicado el periodismo, que nunca ha practicado el convivir con un gremio, que es muy aguerrido muchas veces, y que no lo saben no manejar, no lo saben hacer empático con su trabajo, no son empáticos con el trabajo, me parece. No sé qué opinas tú. te digo, te doy lo que yo pienso es una de las razones. Una de las razones es eh, que obviamente el que nombra el asesor de prensa o el representante de prensa es un político. Y los políticos, ¿no? Por alguna razón u otra, mira, la función de un periodista que cubre política es de ser adversario, ¿no? Es una relación adversaria entre los dos, ¿no? Entonces, el político por lo regular le tiene miedo al periodista. Uh-huh. Lo asusta suficiente teniéndolo a distancia. Tener un periodista a su lado, ¿no entiendes? Lo asusta aún hasta más. Así que, ¿qué es lo que hace? Busca a otro político, pero uno que tenga reputación de ser bravo y que se va a pelear con los periodistas para protegerlo a él. Y así vamos y vamos. También ha existido, las veces ha ocurrido también que hay periodistas que por alguna razón u otra se cariñan con un político y ya lo quieren servir y hasta se ofrecen a ser su secretario de prensa y se ponen a pelear con los que eran sus colegas, que eran sus homólogos 2 días antes. Claro. Están defendiendo a su nuevo jefe. Pero gracias. Considero que es una visión muy corta, ¿no? Al final. O ¿De sea, qué? que es una visión muy corta el pelearse con su mismo gremio. Al final esto es temporal. Efectivamente, porque ese político que está trabajando, quién sabe si sobrevive 5 días, porque se puede pelear con cualquiera, ¿entiendes? Porque todos tienen jefe. Inclusive el mandamás se tiene que cuidar del público. Porque llega un momento donde ya la gritería se forma tanto que se tiene que renunciar y salir huyendo. ¿Cuántos políticos no has cubierto, no conoces tú, que ha tenido que prácticamente montarse a caballo para salir volando? Sí, es temporal y es que no lo asumen, muchas veces no asumen eso, que son como aves de paso y al final el periodista se queda. Seguro, seguro. Mira, aún hasta los puestos que consideran vitalicios en los Estados Unidos, por ejemplo, todos los jueces de cortes federales, su nombramiento es vitalicio, ¿no? Y la razón que siempre han dado es, de esa manera, tienen su chamba asegurada y no son sujetos a presiones de nadie. Pueden llegar a sus decisiones estrictamente basadas en su interpretación de la ley.
Fíjate que platiqué precisamente de este tema con con un fiscal magistrado en Argentina que hablaba de que su puesto es vitalicio. ¿Por qué? Porque allá ellos entendieron que un fiscal no debe de verle favores a quien lo puso, porque finalmente los cargos se va el presidente, se va este, el gobernador, o en este caso. Entonces, él no le debe nada al que viene, entonces eso le permite trabajar y ejercer realmente la ley. Eso es lo que me decían. Aquí en No, México no, o sea, estamos en la curva del aprendizaje cada que cambian funcionarios. sí, sí, no, eso es una ridiculez, por eso que te estoy diciendo. Mira, la Corte Suprema. Mira, hay un ejemplo, pero perfecto. Bush nombra ¿cómo se llama? A Roberts para presidir la Corte Suprema de los Estados Unidos. Roberts se conocía por ser conservador, etc. Y más que nada, opuesto al aborto. No, o sea, sí que eso era uno, es más que habían elegido a Bush porque uno de los temas que él había pregonado con los conservadores era que iba a nombrar a una persona opuesta al aborto para presidir la Corte Suprema. Ahora recuerda que la Corte Suprema ya había emitido varias declaraciones relacionadas al aborto, inclusive una que establecía que las mujeres tenían derecho constitucional a acceso al aborto. Este señor conservador, en muchísimos casos, la Corte dividida entre conservadores y liberales. Trump nombra 2 conservadores y ya digo, no, aquí ya siempre va a estar 5-4 mínimo a favor de los conservadores, porque hay 4 liberales. Y ahora con estos 2 que nombró Trump y los otros 2 que quedaban, más Roberts, el que los preside, que es conservador, inmediatamente empezaron a los antiabortos de presentar casos. Llega uno a la Corte Suprema y lo que espera, obviamente, es que la Corte dictamine a favor de ellos, no en contra del aborto. Roberts es conocido por ser antiaborto. ¿Quién te dice que Roberts se une a los 4 liberales y rechazan la medida? Y él dice, la Corte ya había establecido precedente y yo no voto en contra precedentes que ya ha establecido la Corte. Claro. Es que aunque personalmente no compagines, al final hay un respeto por el ejercicio de la ley, sino para que los tienes, ¿no? Y respeto por la Corte y sus tradiciones, ¿entiendes? Claro. Que es la otra también, ¿no? Así es que cuando vino otro caso que tenía que ver con los transgéneros, ¿no? Claro. Que también le dio una cachada a Trump. Más todavía porque Trump convenció a los 2, Roberts convenció a los 2 que Trump había nombrado juntarse con él y los liberales, y el voto resultó ser 7-2. Se quedó perplejo. Y Roberts fue
No, 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 nosotros tenemos mucha tela que cortar, Rudy. La verdad es que platicar contigo siempre es gratificante. Tú sabes que te aprecio y te quiero mucho, te admiro todo tu trabajo. Y me gustaría que me contestaras, hombre, hasta que me cantaras un pedacito de una canción que me fascina como cantas de Frank Sinatra. Porque quiero que sepan que este personajeazo también se avienta sus palomazos en todos los lugares. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. ¿Ok? Ya sabes que me encanta esa canción. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never would go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anyone, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that calls in the night, repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Bravo, Rudy. Ay, esto se antoja sacar una copita de vino. Hacemos de todo. Oye, fíjate que yo creo que el amor por la música te nace porque tu mamá es no, tu papá, de Yucatán, ¿no? Del vecino estado de Yucatán, Sí, de Izamal. de Izamal. Yo creo que por eso las raíces así como trovadoras, como bohemias. De ambos lados, te digo la verdad, porque mi padre, tú sabes lo llamaban el Segovia de México en un tiempo, o sea, es que era tan y tan reconocido, hermano Juárez Arbodio García, que para descanso. Pero del lado de mi madre, la razón que ella se crió en Venezuela, a pesar de haber nacido en Puerto Rico, es porque su padre, mi abuelo, fue reclutado de Puerto Rico a Venezuela a ser director del Conservatorio Nacional de Música. O sea, de parte de mi madre también viene la música, ¿no entiendes? La parte maternal, como digo, mi abuelo fue director del Conservatorio Nacional de Música, Pedro Luis Arcila. Oye, Rudy, si te pudieras definir con una palabra o con una frase, ¿cómo te definirías? Bueno, todólogo a medias. ¿Cómo? Todólogo a medias. Todólogo a medias. Esa es una buena frase, amigo. Fíjate, Sí. ya hasta te levantaste. He hecho de todo, pero nada tan y tan destacadamente que me ha hecho rico, ¿no? Fíjate que ese es un mal del periodista. Sí, efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, yo creo que es un mal del periodista. Yo creo que viven tanto su pasión por las letras, por escribir, por comunicar, que muchas veces no son retribuidos de la forma económica que merecerían. Es un gremio muy golpeado. Y también a veces uno se cierra alguna fuente sin darse cuenta, por ser un poco quisquilloso en seguir su profesión. Yo sé que yo a cada rato, a pesar de que hago traducciones y hasta he hecho, he confirmado planes de relaciones públicas.
al mismo tiempo, ¿me entiendes? Critico a alguna gente, por ejemplo, yo creo mucho en la precisión de palabras y que uno no debe usar palabras imprecisas cuando está describiendo algo, ¿no? Por ejemplo, en inglés hay muchos de la industria. Te voy a contar una anécdota de eso. Hay una compañía de seguro que, que antes que se anunciaba y todavía se anuncia, y que decían, ¿entiendes?, que le pudimos conseguir una póliza de seguro a fulano y usaban la palabra under, ¿no? Under $20 a month. Y a la esposa, under $25 a month. Y yo le escribí, yo le digo, bueno, ¿por qué ustedes tienen la meta de hacer más estúpido a los norteamericanos que lo están viendo? Over and under son palabras que significan local y espacio. Less than y more than, misma cantidad de sílabas, son lo que significan cantidad, más o menos. Esa es la razón por la cual yo le digo a todos mis lectores que no compren ese seguro, precisamente porque tienen la meta de hacer más bruto a los... Vas a creer que a las 3 semanas, mismo anuncio, pero cambió el que lo estaba narrando y empieza a decir less than y more than. Ah, mira qué bueno. Oye, ahorita me estaba acordando que ya estás comenzando un blog de cocina para jubilados. ¿Me quieres platicar acerca de esta iniciativa que tienes en tiempos de reclusión hogareña? Yo me doy cuenta, yo vivo aquí, vivo solo. Y el asunto es que uno no puede, ¿no? Aunque no hubiera este asunto de la pandemia, el bolsillo empieza a llorar cuando lo está sacando todas las noches a comer en un restaurante. Bueno, porque ya las cuentas siguen subiendo. Así es que cocino, ¿no? Cocino para mí. Y estuve pensando, como yo, deben haber muchos que son solteros, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y que nos toca preparar nuestra propia comida. Y muchos nunca tuvimos que hacer eso antes de quedarnos viudos o divorciados, o quién sabe, pero solos, y ya en la tercera edad. Así que posiblemente sí una hamburguesa o calentar una lata de sopa, pero nada extra, nada con gusto especial, etc. Y con todos los años que yo llevaba escribiendo sobre la gastronomía, las recetas que yo había llegado a conocer yendo a otros chefs, etc. Yo me preparo comida bastante buena. O sea, que hay 40 distintas maneras de hacer pollo, ¿me entiendes? Pero que quede rico. Y igual con carne de res, con carne de puerco, con todo, ¿no? Y dije, estoy seguro que, porque me puse a ver tantos programas que hay en televisión, ¿me entiendes? De gente que están cocinando, y digo, como yo deben haber muchos, ¿por qué no hago una serie de videos
cocinando para un ruco, o cocinando para un ruco soltero. Pero también hay rucas solteras. Yo sé, precisamente, ¿me entiendes? Pero Sí, no, el título está bien, o sea, cocinando para un ruco está simpático. como en inglés no se identifica por género. Ah, ok. ¿No? Porque ¿no? Cooking, cooking for a single senior. Para un soltero. Que soltero, Oye, ¿y dónde soltero. te podemos seguir, Rudy? En tus redes sociales, ¿cuáles son? Sí, bueno, yo por ahora mi blog lo estoy poniendo en mi Facebook, en mi página de Facebook. Ajá. Pero, eh, pero ya estoy un podcast que ya ABC me lo ha aceptado y estoy buscando cómo subirlos a Instagram. Ok. Pero todo, y voy a dar todo. El programa de cocina, podcast y desde luego, no desde mi blog. Mi blog va a ser más casi como un periódico, ¿no? Porque todavía yo recibo, estoy en la base de datos de tantos distintos lugares como periodista y sigo recibiendo una cantidad de cosas eh, por, por internet, ¿no? Rudy, Museo ya de se nos Fotografía. acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo que me hayas regalado, después de unos problemillas técnicos, logramos por fin comunicarnos a través de esta vía. Te agradezco muchísimo que me hayas compartido. No, yo encantado de la vida. También tú sabes que yo te debo mi carrera periodística aquí en Cancún, ¿no? No, eso no es cierto. Tú solito. Seguro que sí. Y siempre sigues con la cara más linda de Cancún. Ya sabes que me da pena. Te mando un abrazo, Rudy. Pues te agradezco muchísimo. Él es Rudy García. ¿Mandé? ¿Qué? Igualmente, un Pues, abrazo.